Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en la FM 93.5, la radio de la gente. Estamos en contacto en nuestra querida ciudad de Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen, este día jueves 7 de agosto, año 2025. Con nuestra operadora técnica en los controles, Mari Rey, quien les habla, Susana Rossi. Y bueno, y hoy, como todos los jueves, muy pero muy feliz de estar compartiendo con ustedes un nuevo programa. Hoy vamos a estar con un hermoso ser humano que el universo quiso que nos reconectáramos. Creo que en realidad, o mejor dicho, confío, tengo la certeza de que nosotros estamos interconectados, estamos todos interconectados y por supuesto por afinidad de frecuencia. No por una mejor o mayor frecuencia, sino por afinidad. Y evidentemente estamos en contacto, la energía del programa, la energía de de lo que queremos transmitir, conectó justamente con una información muy, pero muy valiosa que a través de él, de Agustín Vidondo, que está hoy aquí engalanando nuestro programa, vamos a poder conocer, vamos a poder no solamente tener un programa, sino la idea es tener varios programas con él. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho de la nueva medicina germánica, de las 5 leyes biológicas, un tema que ya lo hemos compartido con otra profesional de Buenos Aires hace muchos años, pero esto es como leer un libro más de una vez. Cuando leemos un libro y lo dejamos y pasa el tiempo y lo volvemos a leer, nos damos cuenta que hubo cosas que en su momento no percibimos y que ahora sí. Yo creo que estamos en un momento donde va a haber mucha información que quizás se vuelva a brindar, pero justamente porque el universo lo que quiere es eso, que la volvamos a ver con ojos más abiertos, con mayor percepción, con mayor conciencia. ¿Por qué? Porque creo que estamos en un momento de grandes transformaciones a nivel individual, personal, colectivo, humanidad, y todas esas herramientas que hace tiempo se están compartiendo, se están difundiendo, hoy están tomando, como se dice, un gran protagonismo y las estamos entendiendo y sintiendo mucho más profundamente. Así que le damos la bienvenida a Agustín Vidondo. Te agradecemos profundamente el hecho de que apenas te envié ese mensaje, tuvieras esa excelente predisposición para estar con nosotros. Y bueno, bienvenido, Agu, y la verdad, un placer estar contigo para que desde, desde la mirada que vos quieras empezar con este tema, podamos empezar, digamos, desde el principio, ¿no? Con qué es la medicina germánica, la nueva medicina germánica o estas 5 leyes biológicas. Y además le contamos a nuestra audiencia que obviamente él atiende, es terapeuta con esta formación, y también vamos a dar su número telefónico porque obviamente está abierto a cualquier consulta. Así que, de vuelta, gracias, Au, y un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola Su, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá. Saludos a los oyentes. Y como bien dijiste, las energías se sincronizaron y acá estamos, justamente para hablar de la nueva medicina germánica, de las leyes de la biología, de la coherencia biológica, ¿sí? Y para comenzar, lo haría en orden desde el inicio, ¿Cómo no? ¿sí? Y Sí. definiría qué es la nueva medicina germánica, ¿sí? Adelante. Bien, la nueva medicina germánica no es una pseudociencia. La nueva medicina germánica no es una medicina alternativa. La medicina germánica es una ciencia exacta, como las matemáticas, ¿sí? Es una matemática biológica que se cumple en el 100% de los casos, Ujú. siempre. A una breve introducción de cómo el doctor Hammer, este doctor alemán, descubre la primera ley de la biología, luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y así da origen a lo que hoy conocemos como nueva medicina germánica, que en realidad es la punta del iceberg porque
La nueva medicina germánica sigue avanzando día a día, hay nuevos descubrimientos. Yo hace años que estudio, sigo profundizando todos los días, sigo aprendiendo, sigo aplicando, sigo comprobando, porque lo lindo que tiene es que no quiero que me crean, sino que lo comprueben por ustedes mismos, como he hecho yo. La pones a prueba y funciona siempre, siempre, Siempre. siempre. Bien, el doctor Hammer, un doctor alemán, recibe un llamado inesperado y le avisan que su hijo, que estaba de vacaciones en el Mediterráneo, durmiendo en un barco, recibe un disparo accidentalmente. En ese momento lo llevan a la clínica, intentan salvarle la vida, lo operan varias veces y en el transcurso de unos 3-4 meses muere. A los 3-4 meses de que el hijo muere, él es diagnosticado con un cáncer de testículo, su mujer con otro cáncer, y ahí es cuando a él le resuena, ¿sí? Y se pregunta si tendrá algo que ver con el conflicto De la muerte de su hijo, con la claro. muerte de su hijo. Como él era médico clínico y trabajaba en oncología, empezó a hacer preguntas, a ver qué tipo de cáncer tenía cada persona de los que estaban ahí internados, si previo al diagnóstico habían recibido algún choque biológico, él lo llama choque biológico, esa noticia inesperada, ¿sí? Previo al diagnóstico, y todos habían pasado por algún evento así, de esa magnitud. Ahí es cuando él empieza a investigar. Recordemos que él es médico, ¿verdad? Era médico de la realeza allá en Europa, científico, tenía hecho ya patentamientos de escarpelos para cirugías plásticas, camillas, así que era un científico, ¿verdad? Entonces él se pone a investigar y desarrolla de la embriología que se ve en medicina, eh, y ahí es cuando él descubre la primera ley de la biología, ¿sí? Entonces, voy a explicar la primera ley. Sí. La primera ley, él lo llama un choque biológico, es una situación inesperada, vivida en soledad, que te agarra a contrapié, que no tiene solución inmediata y que la persona no logra compartirlo, porque si lo comparte no se siente compartido. Y en ese momento queda inhibido de accionar, ¿sí? Entonces ahí se dispara la famosa enfermedad, ¿sí? Lo que hoy llaman enfermedad, que en realidad es un programa biológico, que tiene un sentido biológico, ¿sí? De la naturaleza, y que está diseñado para que la persona sobreviva, No para que muera. no para que muera. Bien, esa es la primera ley. Habiendo dicho eso, si la primera ley de la biología, que le dicen, la llaman la ley férrea del cáncer, la ley de hierro, se cumple al 100%, eso quiere decir que todas las otras hipótesis o teorías de dónde puede llegar a provenir la enfermedad. Se cumple. Bien, entonces, ahí es cuando él descubre que el cuerpo, esto ya se sabía anteriormente, ¿sí? Nuestros ancestros sabían que había algo en el alma, en la medicina se hablaba de lo que era lo psicosomático, Sí. pero él con un ataque cerebral descubre que en el cerebro aparece un foco de Hammer, o sea, aparece una lesión en un relé que corresponde al órgano que se adapta. Y, por ejemplo, en el caso de él, que fue el testículo, era por la pérdida relacional con su hijo. El testículo, la función que tiene es procrear, Reproducir, claro. procrear. Entonces, él descubre que las enfermedades, la segunda ley de la biología, ¿sí? Él descubre que en la segunda ley de la biología es la ley bifásica de todas las enfermedades y se cumple solo si la persona resuelve el conflicto. Él resuelve el conflicto cuando su hijo muere, ¿sí? Y ahí es cuando, por eso es una matemática biológica, 3-4 meses estuvo el hijo internado, murió, a los 3-4 meses él es diagnosticado. Sí, sí. Entonces ahí es cuando él realmente empieza a hacer todos estos descubrimientos que en la medicina no existía hasta entonces, ¿sí? Sí. Bueno, entonces la segunda ley de la biología explica cómo va a cursar ese programa biológico.
y está dividido en dos fases. Bifásico, sí. Es bifásico, claro. La primera fase es una fase activa Ujú. de conflicto, donde se interrumpe la normotomía del día, ¿sí? Ahora lo voy a explicar en la brújula de Hammer, y la persona está todo el día pensando en Claro. cómo resolver el conflicto. No duerme, no come, No. ¿sí? Sí. Bien. ¿Cuándo resuelve el conflicto? Todo lo que sube tiene que bajar. Sí. Entonces, si la persona vivió el conflicto durante 2 meses, durante 8 semanas, con una masa, con mucho drama, ¿sí? Ujú. La fase de reparación va a durar lo mismo. Va a durar alrededor de unas 8 semanas, entre 4 o 6 semanas, ¿sí? Y dependiendo de la masa conflictual de cada persona, porque cada individuo lo vive A su forma. a su manera, bien dicho. Entonces, cuando él descubre esto, bueno, imaginémonos, el doctor Hammer hace 40 años atrás, Ujú. queriendo compartirlo con el mundo. Si ahora te ¿Sí? cuesta, imagínate hace Con sus 40 años colegas, atrás. Oh. ¿sí? Que finalmente dieron en la tecla lo que es la enfermedad y que en realidad, voy a explicar las dos fases con el crecimiento de un tumor. Si el órgano pertenece a la primera capa germinal, que es el endodermo, en la fase activa va a haber una proliferación celular, va a haber un crecimiento, un tumor. Sí, Y en la fase de reparación, el organismo lo va a descomponer con bacteria. claro. Si la bacteria no está presente, lo reduce lo más que puede y lo encapsula. Por eso luego aparecen en alguna ecografía, Algo encapsulado. Qué bien. Vos fíjate que lo que estás explicando realmente tiene una lógica biológica exacta. ¿Por qué? Porque asociando dentro de lo que es el cuerpo masculino, ¿no? Con la reproducción a través de los testículos, y el cuerpo femenino con la mama, que es nosotros damos la leche para que el bebé nazca, para que el bebé se alimente. En esos dos sectores justamente aparece, ¿no? Aparece esa alarma en cuanto a que ese hijo se pierde, entonces hay biológicamente que volver a gestar otro hijo. Entonces hay una reproducción, una super reproducción de más células en el testículo y de más células en la mama. Claro, que es lo que después esa sobre cantidad, ¿no?, de células son las que después obviamente no tienen un, ¿cómo se dice?, una lógica natural, sino que tienen seguramente toda esa descompensación, ¿no? No, es una lógica natural. Es una lógica natural. La hace en el momento en que impacta el choque biológico, el cerebro programa todo lo que va a estar en fase activa y todo lo que va a estar en fase de reparación. ¿Sí? Bien, bien. En el caso del tumor hay proliferación celular Sí, y ya hay proliferación de bacteria, que solo va a entrar, ¿sí?, a hacer su trabajo en la fase de reparación, si la persona resuelve el conflicto. si la persona resuelve conflictos. ¿Sí? Eso es Por muy eso importante. hay bacteria presente, Claro. no porque son enemigos, sino que son nuestros fieles aliados. Yo te voy a contar una cosa muy íntima, que se lo voy a contar a vos y a toda la audiencia. Vos sabés que yo lo hemos vivido esto, y lo viví con mi propio esposo. Cuando nosotros tuvimos una estafa con respecto a nuestra casa, que estaba toda pagada, y por una estafa de una escribana, esa casa en definitiva la terminan hipotecando, ¿no? Cuando se recibe la demanda judicial, nosotros decíamos no puede ser. Cuando se recibe esa demanda judicial, mi esposo en ese momento, ¿qué siente? Un fuego que le sube en la columna y se le deposita ese fuego en un lunar, en un gran lunar que él tenía en la espalda. Él lo siente. Y yo te estoy hablando de que esto sucede en la década del 90, ¿no? El impacto fue enorme. Es decir, ¿cómo puede ser que nos pase una cosa así? En el 2012, en 8 meses, se va de un tumor, de un melanoma grado 4, en ese preciso lunar, el cual casi una década antes había sentido literalmente todo esto físico, ¿eh? Te estoy diciendo todo esto físico.
El conflicto no se resolvió, porque en definitiva la casa se perdió y eso trajo un montón de otros inconvenientes, ¿no? Pero eh, fue tan, ¿cómo te podría decir? Cuando Dramático. fue tan dramático y además de dramático, esas situaciones te quedan tan grabadas que vos decís, ¿cómo puede ser que después de unos años justo ahí, ¿no? Y bueno, y debe tener seguramente un significado, En nosotros está esa sabiduría, por eso cuando claro, alguien habla de estas cosas, nos resuena adentro, totalmente, porque el choque biológico impacta en el corazón sí, desde la misma vacuidad, desde la nada. sí, Atraviesa el pericardio, que es el músculo protector del corazón, ¿sí? Vibra el pericardio, hace vibrar los ganglios estrellados, que son unas campanitas que están en la arteria subclavia, y desde la arteria subclavia va la vibración al al cerebro, cerebro, activa un relé correspondiente al órgano que se va a adaptar por la situación que estoy viviendo. claro, No se puede curar el cuerpo si no se cura el alma, entra por el alma. qué impresionante. Impacta a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. Entonces, a nivel psíquico hay un cambio de comportamiento, hay una emoción. Hay una emoción, No es la emoción la que genera no, la enfermedad, es el choque biológico. ¿Sí? claro, La claro, emoción es el remanente del psiquismo, un rencor, una ira, una bronca, una traición, una separación. sí, sí, En el cerebro hay un área que está activa, conectada al órgano, que se va a adaptar durante todo el proceso. Y luego, cuando la persona resuelva el conflicto, por eso saber esto te beneficia al 100% porque tenés un conflicto bien. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedico para resolverlo? Y intento resolverlo lo antes posible. Bueno, ¿con cuánto drama lo vivo? Le bajo el drama. Lo comparto con alguien que sepa de medicina germánica para sentirme compartido, sí, por supuesto. para bajarle la intensidad. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo resuelvo. Si no me sigo moviendo y al no, porque la enfermedad se activa cuando la persona se inhibe de accionar. Mientras esté haciendo algo para resolverlo, Te entiendo, ¿sí? sí, te Esa entiendo. inhibición de acción es como el animal que lo atacan o se defiende o huye o se hace el muerto. Biológicamente el animal se hace el muerto un rato, unos Claro, no, minutos. unos En minutos. cambio, nosotros que vivimos en una sociedad parabiológica, que está en contra de nuestra biología, en contra de nuestra naturaleza, aceptamos el conflicto muchas veces. Es verdad, ¿Sí? es verdad. Y Y vivimos con el conflicto encima. claro, y la mayoría de las veces el sistema no nos da la solución. No. Entonces ahí hay más choques biológicos añadido al inicial. Oh, Entonces, ¿qué pasa? Hay más adaptaciones orgánicas en el cuerpo. Si con cada choque biológico hay un cambio de comportamiento, claro, hay otro cambio de comportamiento, ¿sí? claro. Que sí, Entonces, realmente. vos te encontrás con una persona de repente y no sabes lo que le pasó, está maníaco o está depresivo, Ujú. ¿sí? Eso también funciona en los casos de problemas en la cabeza, digamos, hablando, por ejemplo, de una disociación, episodios de esquizofrenia, todo está vinculado. Eso lo vemos. Bueno, si para la medicina germánica lo más importante es la lateralidad biológica de la persona. Lateralidad. Si la Bien. persona es diestra o zurda, Sí, vamos a decir diestro, zurdo, diestra o zurda, ¿verdad? Las sí. cuatro lateralidades. El test del aplauso, la mano que golpea a la otra es tu lateralidad. Bien. Como vivimos en un mundo para diestros, el zurdo aprende con la diestra, ¿sí? Pasa muchos años de su vida pensando que es Sí, diestro y es zurdo, es ¿sí? cierto, sí. Entonces, si un hombre diestro sufre un choque biológico, el primer impacto va a ser en el lóbulo temporal derecho, va a haber depresión. Ah, En cambio, el hombre zurdo es en el otro hemisferio, en el izquierdo, va a haber manía. Por eso pasan de manía a depresión, porque está activo un conflicto, u otro. lo resuelve por un ratito, Y después el pasa al otro. otro hemisferio, Claro. ¿sí? Y no son dos conflictos con los que estamos lidiando, No, ¿sí? Son varios. son varios. Entonces, lo que vos te referís de esquizofrenia lo vemos eh, al final de la formación, en los niveles más avanzados de psiquiatría hameriana,
Psiquiatría hameriana. Psiquiatría hameriana, muy interesante porque ahí vemos la telepatía, Bien, el narcisismo, bien. la mitomanía, la ninfodepresión, el Casanova, la megalomanía, el reptil, el que no tiene El sentimientos, que no tiene sentimientos, claro. eh, la telepatía, por ejemplo, que a mí me encanta, Sí, a mí también me bueno, encanta, pero bueno. esa constelación es como que en la medicina germánica la llamamos la ventana del alma o Ujú. la ventana telepática. Y sucede que son dos conflictos de miedo frontal, Ajá. ¿sí? Que la persona se ve venir el conflicto, que Sí. se siente con las manos atadas, ¿sí? Que no Sí. puede hacer nada, que lo va a impactar. Entonces, ese miedo frontal genera ansiedad y ataque de pánico. Lo vemos en la sociedad que muchas Es verdad. personas, Mucho. bueno, resolves uno de los dos y se va la ansiedad, ¿sí? Por eso es biológico. No se puede psicologizar, No, es ¿ok? Es biológico. biológico. Ah, qué Entonces, bueno eso. esa telepatía que te llega como previo aviso al evento evita que vos sufras la situación como un choque biológico. Espectacular. Te protege. ¿Es esa corazonada, esas intuiciones que se tienen? Sí, a cada uno Sí, le le llega llegan por un a... sueño. Mucha gente sueña el día anterior que alguien va a morir. Sí. Y entonces de esa manera evita el choque biológico. No resistiría la persona al choque biológico. Ya directamente a través de la telepatía ya ve la situación. Son Y en cierta herramientas, forma, sí. claro, y en cierta forma, a pesar de que pueda llegar a dudar, porque dice soñé que murió tal, pero ya te queda ahí la duda que puede ser. Cuando al otro día empiezan Sucede a llamar a todos y le dan la noticia, en como tu... la mayoría de la gente no conoce la medicina germánica, en el intento de comunicarlo le va a generar al otro un choque biológico. Claro. Un choque biológico auditivo. Sí, ¿Por qué porque, entra por el porque corazón? es el Porque la persona impacto. hace esto. Ah, no te puedo creer. Claro, Se agarra es el el pecho. impacto. Claro. Entonces, si conoces la medicina germánica, capaz que estás 10 minutos diciéndole, ¿te acordás que venía mal la persona así? Bueno, estuvimos hablando hace unos días, le había pasado. Es como que, bueno, ya decímelo porque ya, ¿entendés? Ya lo sé. Entonces, le prevenís de cierta manera ese choque biológico que es inesperado, que no se puede prevenir, pero se Pero puede evitar. que sea un impacto tan fuerte, ¿no? Una Si nosotros cosa sabemos cómo comunicarlo, evitamos ese impacto. evitamos. Claro. En esto estamos hablando de medicina, la nueva medicina germánica. Estamos con Agustín Bidondo, especialista en esta temática tan pero tan interesante. Y estamos hablando de todos los seres vivos, ¿verdad? Porque no es que Claro. esto impacta únicamente a nosotros seres humanos, sino en todos. Después te paso una foto del Bien, foco de Hammer en bien. una hoja de una planta, En una hoja de una planta ¿sí? también, En el cerebro y en la piel, porque esto aplica para plantas, animales y seres y humanos, seres porque humanos. son leyes de la biología. Las conozcamos o no las conozcamos, se cumplen. O sí o sí. Así. Ahora, esto es extraordinario, ¿no? Porque es saber cómo funciona matemáticamente la biología, que salirnos de esta creencia errónea de que la enfermedad viene para complicarnos y para matarnos, Lo sino que dijiste, realmente, sí, lo ¿no? dijiste perfecto. Creencia no es saber, No, es dogma, sí, es otro paradigma, es es otro religioso. para... Total. Entonces, el que cree está confundido Ujú. porque si es científico tiene que estar verificado, comprobado. ¿Sí? La Comprobado. medicina germánica está verificada, certificada y comprobada hace décadas. Extraordinario. Mm. Si nosotros en realidad reconociéramos que eso que se llama enfermedad, que en realidad no es enfermedad, es una reacción del Una, organismo una adaptación, natural, una adaptación. natural, ¿Sí? claro, para adaptarse a Perfecto. un choque biológico, que en realidad puede suceder a cualquiera. Ahora, esta pregunta que yo te quiero hacer, a ver si es errada, vos decime, guíame. Eh, Hablábamos, por ejemplo, de la telepatía, ¿no? De esta capacidad extraordinaria que habita en todos los seres humanos. No Todos hay tienen choque biológico frontales. todo, exactamente. Sí. Pero que, bueno, muchas veces a través de las películas de ciencia ficción y demás se ridiculiza, no sea, se les quita valor, ¿no es cierto? Pero eh,
¿Pensás vos que justamente si nosotros vamos despertando a estas capacidades, vamos elevando nuestra conciencia y de esa forma también eso que a lo mejor nos impactaría, nos provocaría un shock? Evidentemente, como estamos en otro estado de conciencia, tranquilamente el cuerpo podría tomarlo sin esa forma tremenda que impacte al organismo. Suponte, yo recuerdo que cuando nosotros vivimos lo que vivimos, yo enfoqué fundamentalmente en la labor mía como mamá con las niñas. Yo enfoqué y dije, de esto me voy a salir, porque ellas merecen que uno enfoque con toda la fuerza. Quizás otro Esa es la hubiera biología de la madre. la biología de la madre. Quizás otro enfoca para otro lado, como por ejemplo, te digo, casos de mamás que a lo mejor se tienen que operar de algo embromado y más, y dicen, yo me voy a operar y yo voy a salir, porque yo tengo hijos y tengo cosas por hacer, ¿no? Esa cosa, esa convicción, esa fuerza. Como quizás hay otro que no, ¿no? Que tiene toda la duda, todo el temor. Entonces, hay algo que está ahí adentro, que nos sostiene, que nos da esa fuerza, esa fe a veces, ¿no? Dicen que fe es fuerza estelar, que la fe es la fortaleza estelar. Entonces, ahí va la pregunta, Aú. ¿Vamos como humanidad camino justamente a ir despertando estas capacidades que en realidad nos van a ir elevando esta posibilidad de decir, ok, biológicamente esto existe, el shock biológico, las situaciones difíciles nos impactan, nos provocan lo que nos provocan, pero vamos hacia un cambio? Bien, entiendo la pregunta. Eh, en el caso de la telepatía, los desprendimientos corporales, la visión extraocular, todo eso se da a razón de choques biológicos. Si la persona está impactada con un choque biológico, está sufriendo. Ajá, Más está, allá de que los consideremos dones o herramientas o ¿no? como si fuese una evolución, sí, hemos evolucionado así desde que salimos del medio líquido. claro. Por eso los riñones retienen líquido, porque nos sentimos como pez fuera del agua. Pez fuera del agua, es Claro, cierto. entonces, como humanidad, está claro que seguir en el sistema que ya está funcionando y no funciona, No, ¿verdad? Está no. funcionando el sistema, pero no funciona para nuestra biología porque va en contra. Eh, Conocer la medicina germánica y aplicarla, yo la aplico en todo lo que hago día a día. No solamente en el tema de, vos No es decís, para la una, enfermedad, eso te iba a decir. claro, no es para la enfermedad. Eh, sí es para la enfermedad, pero sí es para todo lo otro también. Para todo lo otro, por Claro, ejemplo, para el hecho de decir, a ver, hay situaciones que, lo estábamos hablando fuera de micrófono, que te hacen mal, suponte a nivel laboral, ¿no? Y vos ves que esa es la realidad y que el escenario está planteado de esa forma. Vos sos un integrante, digamos, cumplís un rol, pero sabés que estás limitado, que es poco lo que podés hacer y que eso te estresa. Y lo sentís a través de distintas reacciones de tu estómago, lo sentís porque bajas de peso, lo sentís porque venís con dolores fuertes de cabeza, lo sentís por el claro, motivo que lo sientas. por la Y situación me decís vos. exactamente, ¿Por qué entonces una persona que se da cuenta de la situación le cayó mal lo que le dijeron? Va al médico a ver qué tiene en la panza. claro, No hace sentido, ¿ves? no. Que la sociedad es parabiológica. Claro, porque en realidad lo que se pretende dentro de lo que es el sistema es acallar los síntomas. Tómate esta pastilla cuando estás mal Claro, del estómago, es como ¿no? apagar la lucecita del tablero del auto cuando le falta aceite, después se funde. Exacto. Claro. Por eso la causa de la enfermedad es el choque biológico. Bien. Entonces no estamos enfermos y nos vamos a morir. No, Tuvimos un conflicto, nuestra biología se adaptó, vamos a hacer lo imposible para resolver ese conflicto lo antes posible, con el menor drama posible, dependiendo cada uno, y luego pasar la fase de reparación con una buena nutrición, descansando en nuestra casa, arraigado para no retener líquido, porque si cuando uno entra al hospital o a la clínica, mm, automáticamente el médico dice, oh, se agravó el cuadro porque empezó con retención de líquido. sí, Bien, ¿por qué? Porque está desarraigado.
No está en su casa. Está derrumbado Claro, existencialmente, entonces retiene líquido. claro. ¿Y qué pasa con el líquido? Se agrava todo el cuadro porque va al edema de reparación, ¿verdad? Sí, Cuando nosotros metemos la mano en el fuego, mm, se hace una ampolla con agua, sí, ¿sí? sí. Mi abuela me decía, Agustincito, no te revientes la ampolla, déjala porque cuando está lista la piel nueva, ya restaurada, Sí, se rompe sola y muchas veces ya no queda agua. En total. ese medio líquido ocurre la cicatrización, la Claro, curación como le decimos, pero en realidad es una reparación biológica, claro. ¿sí? Porque Sí, no hay nada que curar, se adaptó y el cuerpo del fuego hizo agua. La persona que se tuerce el tobillo lo mismo. Se le inflama el tobillo, se le llena de líquido, ese líquido va a proteger esa área. Y ahí también están los microorganismos que van a trabajar en ese tejido dañado. ujú, ¿Cuándo está curado? ¿No? ¿Cuándo está reparado? Cuando se va la inflamación, cuando se va el líquido y cuando la persona ya puede caminar. El animal se lastima la patita, se echa a la sombra, se queda una semana y cuando está listo sale corriendo. sí. Pero mientras tanto no se mueve, No, ni come a veces. no. Yo lo he observado en mi perro varias veces y él se echaba abajo de la camioneta y se quedaba ahí en la tierra, se hacía el pocito en la tierra y lo escuchaba a la madrugada que se levantaba a tomar agua, Claro, ¿sí? De pero... noche cuando no hay sol, porque el sol agrava ese edema. Si bien ah, el sol, la exposición al sol diaria es beneficiosa, cuando uno tiene el foco de Hammer activo, con un edema de reparación que tiene líquido, por eso a veces cuando uno se pone al sol y le da calor en la cabeza, te hace mal. claro, porque Sí. siempre está con conflicto. Claro, claro, claro. Entonces, claro, bueno, por ejemplo, estoy con este conflicto, bien, tenés que venir a la radio a trabajar, ¿verdad? Sí. Bien, no te conviene resolverlo antes. Porque si vos lo resolvés antes, si en la fase de conflicto activo uno no duerme, no come, está con la presión alta, en la fase de reparación baja la presión, baja la glucosa, te agarra sueño, te agarra hambre. Exacto. Entonces esperás a terminar el programa para ir Para ir y luego resolverlo y después te vas a tu casa, tal ¿verdad? cual. ¿Ves? Bueno, vos sabés que Es fíjate una que matemática. es una matemática, por sabiduría, por la sabiduría que tiene la propia gente. Yo digo, todos somos sabios, ¿no? Cuando empecemos a confiar en la sabiduría Claro. nuestra, vamos a dejar de Por darle eso tanto tanto el control. poder al otro. Y bueno, ¿qué te dicen? Y estuve atravesando situaciones muy difíciles de acá para allá por el motivo que sea, quizás tenés un familiar que está mal o lo que sea, ¿no? Y entonces estás con toda la Y que no atención y la conoces la energía. medicina germánica. Exacto. Claro. ¿Y qué dicen? Ahora cuando se resuelva esto, ya veo que me enfermo. Claro, porque Sí, cuando uno resuelve, es como si, vamos a decir que estuvo con el conflicto activo 4 semanas, estuvo sí. corriendo cuatro Mm, semanas, ujú, ¿sí? mm. Estuvo haciendo ejercicio, ahora le va a doler todo Totalmente. y se le va a inflamar. Sí, Mira, el programa biológico de la regla de la mujer, que sí, dura exactamente 28 días, como un sí, ciclo lunar, por sí. eso menstruation, ¿verdad? Del inglés de luna, de Sí, menstruación, la ¿verdad? menstruación. Bueno, 14 días, 2 semanas hasta la ovulación. Es fase activa hasta la ovulación. Sí, Si no queda embarazada, lo tiene que deshacer. sí, Le lleva 2 semanas. ¿Ves que es una matemática? sí. En la tercera semana, entre la tercera y la cuarta, hay una epicrisis. El cerebro exprime y elimina el edema del órgano y del cerebro, del relé. ¿Y cómo baja? Con inflamación, Con inflamación. con dolor, Sí, con sangrado, con sí. bajada de glucosa. ¿Le duele la cabeza? Sí, Bueno, ahí tenemos la conexión entre el relé y el y el órgano, órgano. ¿verdad? Y la mujer sangra 5 días al mes, todos los meses, durante 40 años más o menos, Sí, ¿sí? sí. Y nadie dice que está enferma, No, ¿ok? claro. ¿Por qué cuando otro órgano sangra o está inflamado o duele, uno piensa que está enfermo? Es que tiene algo maligno. Y sí, porque viste, es como que dicen, ¿Me uy, explico? salió sangre y es como que, ¡ah! Es eh, cómo hace el órgano ese programa de reparación, ¿sí? La fase activa es para ovular, ahora tiene que desarmar todo eso que armó, lo tiene Claro, que lo eliminar. tiene que eliminar, Claro. lo tiene que eliminar. Lo que pasa es que, claro, El tumor secretor de glándula mamaria, que hoy sí, hablaste de la mama, sí, es para nutrir a un miembro del clan y protegerlo, porque pertenece a la capa germinal del viejo mesodermo, que son conflictos de protección. ujú, Ese tumor secretor de esa cera lechosa como la leche, pero es más nutritiva todavía, tiene más proteína para mm, dar más vida más rápido.
Claro. Si la persona resuelve el conflicto, la bacteria tuberculosa va a descomponer ese tumor. Si no está presente en el cuerpo porque el cuerpo ha sido esterilizado con antibióticos o con alguna otra cosa, lo va a reducir, lo va a encapsular. Queda inocuo, pero si hay una recaída de conflicto se vuelve a activar. Se vuelve a activar, Claro. claro. Y la persona, como desconoce la causa, porque Sí, todo es un miedo, che, ¿y por qué me agarró? No sabemos. Y esto tiene cura, no podemos hacer nada. sí, Bueno, esa medicina no puede hacer nada. no, ¿Ok? claro. Entonces, si vos sabés cuál es la causa, bien, estoy teniendo ese colorido de conflicto, bien, bueno, le bajo el drama, ¿es solucionable? Sí, es solucionable. Bueno, ¿cuánto va a pasar? Y bueno, pasará un tiempo, pero todo se resuelve. Todo se resuelve. O sea que podemos decir, Agustín, que nuestro cuerpo es una máquina biológica perfecta. Claro, que somos un espíritu encarnado, Somos un espíritu y si no encarnado. conocemos nuestra biología, vamos y, como dijiste vos, les preguntamos a otro a ver qué, che, curame Curame. o resolvémelo. Ujú. ¿Sí? En cambio, con la medicina germánica, aprendes cómo funciona cada órgano, qué va a pasar en la fase de reparación, que es lo más importante. Me va a doler, Es, hasta dónde te va a doler. ahí está eso. Eso es muy interesante. Cuando alguien va y hace una consulta, ¿no? Te hace una consulta eh, y va puntualmente con un problema, digamos, con una problemática, sea la que sea, suponte, de salud. También puede ser emocional, también puede ser, por ejemplo, no decidirse a hacer cambios, porque todo está vinculado con todo, ¿verdad? O sea, Si hablamos la de, persona está deprimida y no puede ahí va, moverse, el impacto fue en el lóbulo temporal derecho, entonces sí, hasta que no resuelva el conflicto no se va a ir la depresión. no se ve la represión. Ahora, ahí está muy interesante lo que vos decís. Resolver el conflicto quiere decir decidir, accionar. Accionar, no importa si es como vos querés que sea la resolución. Ahí está. ¿Sí? Muchas veces, a ver, A ver, cuando la persona llega a la consulta, sí. obvio que ya probó todo lo otro. Sí, por supuesto. Y ¿Sí? de repente, otra de las cosas que yo conozco es que muchas veces se llenan porque aceptan, ¿no? Una cantidad importante de medicación y se dan cuenta que eso les hace peor. Entonces llega Te un... dice en la cajita. Sí, entonces dicen, no, no, esto no me está ayudando. Esto me está creando nuevos problemas de salud y verdaderamente veo que por ese lado no va. Entonces, ellas mismas muchas veces deciden, ¿y ahora qué? Perfecto, lo dijiste perfecto. La salud es una responsabilidad. Nos hicieron creer que es un derecho. No, Es es una una responsabilidad responsabilidad, individual de cada persona y cada uno a su tiempo. Y seguro. te tiene que pasar. Y ahí está el tema muy interesante. Cuando vos vas, y hay muchos que saben por dónde pasa el problema, ¿no? Los problemas pueden ser infinitos. Desde no soportar a tal persona en el trabajo o a todo el ambiente junto o digamos un ambiente donde uno se encuentra con mucha violencia. Bueno, hay infinidad de conflictos. El ambiente. Sí, el ambiente. Vamos con esto. Dentro de lo que es la medicina germánica, el ambiente. El ambiente es fundamental para que nosotros mantengamos El terreno un lo es equilibrio. todo, claro. Ahí va, ahí va. Eh, la medicina oficial se basa en el germen Sí. y previo a eso ya se sabía que el terreno lo era todo. Ujú. Porque si a vos la situación que estás viviendo, la estás viviendo como un choque biológico, y se te está generando una adaptación psíquica, una adaptación cerebral, y vos te das cuenta que te duele el estómago porque no podés digerir la situación, Ujú. y tenés que ir a exponerte, ahí vemos la incoherencia. Por eso la coherencia es la salud. La coherencia es la salud. Entonces, los días que no vas, te das cuenta que estás bien. Claro, sí. Y cuando vas Por al eso lugar esta que no querés sabiduría ir, está en nosotros, o sea, nuestros ancestros lo sabían. Le cantaban a la persona enferma.
como para curarle el alma, le hacían un ritual, porque es el espíritu. La persona se va a dormir pensando en el conflicto que tiene y se levanta el otro día pensando en el conflicto que tiene y va a trabajar pensando en el conflicto que tiene y no está en ningún lado hasta que resuelva el conflicto. ¿Sí? Resolver el conflicto, como decís vos, es decidir, Si el hacer, conflicto es con accionar. tu pareja y te tenés que Accionar, separar porque suponte. ambos están enfermos de los choques biológicos que se han Sí, generado, sin saber, porque sin conocer la medicina germánica todo es un choque biológico. todo es un choque No me biológico. llamaste, no viniste. Sí, sí, ¿Ok? sí. Cuando conoces la medicina germánica, voy a ir a la playa, ¿querés venir? Ah, sin explicaciones. Si querés venir, venís. Si no, nos Ya vemos la está, próxima. Claro, claro. porque en la explicación la otra persona también sufre, se tiene que adaptar. ¿Por qué te tengo que explicar? Si quiero o no quiero, si tengo Claro, no cosas que quiero, no hacer. quiero, o si quiero, Claro, claro. vamos. Sí. Entonces, te evitas un montón de drama. ¿Sí? Es mucho más simple. Y Lo que pasa es que lo que vos estás diciendo es muy profundo, porque estamos en yo realidad, hago esto todo el día, todos los días. eso es muy, Hace sí, 7 o 8 años que empecé a estudiar, mm, que me decidí, 7 años hace que me decidí a empezar a estudiar, y los primeros años eran 12 horas por día no sé, estudiando. Y festejaba en mi casa solo, celebraba que yo sabía cómo se curaba algo, que no había que curarlo, en realidad que era un programa biológico, y yo decía, no puede ser, imagínate Hammer 40 años atrás. totalmente, Bueno, yo siempre digo, yo comparto esta información, la nueva medicina germánica, la difundo lo más que puedo, la aplico todo el día, porque si la quiero practicar y quiero dar la tenés que consulta, la aplicar. tengo que aplicar, la sigo comprobando y luego la persona cuando le llega la info y le resuena todo esto que estamos hablando, que hace sentido, Totalmente. ¿sí? Ahí es cuando la persona tiene que hacer como hice yo. Bueno, ya me llegó la medicina germánica, ya vi que a mí me resuena, ya vi que se cumple acá y se cumple acá. Yo sabía que tenía que haber algo más. No podía ser como nos decían. No. Sí, era como lo de Papá Noel, ¿verdad? Todo empieza con Papá Noel. Sí, es verdad. Y entonces, Lo y que entonces ahora la persona tiene que hacer lo que dijimos hoy, su parte, su responsabilidad. su Tiene que responsabilidad. empezar a investigar, tiene que empezar a comprobarla por ella misma. Si necesita una consulta, puede contactar a alguien que dé consulta, sacar una consulta, hacer la consulta, ordenar toda esta información desde el inicio para entenderla, para empezar a aplicarla y lugo profundizar, porque esto es para toda la vida. Sí, esto es ¿Sí? para toda la Todas las vida decisiones que tomo lo hago basándome en la medicina en la germánica, en medicina. ser coherente para no enfermarme, como se dice. Y es inevitable, pero bueno, entre todo lo que uno va absorbiendo de info y poniendo a prueba y viendo aparte en las consultas, las mismas personas, che, Agus, ¿vos sabés qué se me pasó? Al otro día, a los 2 días. Hay, Mirá, hay, programas biológicos activos durante 15 años, 20 años, ¿sí? Alergias de 20, 30 años, ¿sí? Porque claro, ahora el cerebro cuenta con una información que antes no. En el momento del choque biológico, el cerebro recolecta todo lo que estaba pasando con las memorias sensoriales de lo que estaba oliendo la persona, lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, con quién estaba entrando en contacto. claro. Entonces, va al lugar y no está la persona presente que le generó el choque biológico, pero el lugar es un remanente que el cerebro recolectó, ¿verdad? Como información de ese choque biológico. Entonces, eso es el gluten, por ejemplo. Ujú. La persona sufre un choque biológico mientras estaba comiendo gluten. Luego come gluten y el cerebro interpreta que está viviendo el choque biológico. Y ahí entonces está Una alergia. la alergia. Una Ahí alergia. está la alergia, ahí está la reacción del propio organismo, Mira, te ¿no? cuento algo que Sí, a mí me cambió la vida cuando lo entendí. sí. Y me hizo acordar justo que hablamos de la alergia. Hammer, eh, cuando estaba en Alemania, se acercan unos padres con una niña con síndrome de Down. Ujú. Entonces Hammer le dice que él nunca había tratado un caso, pero que bueno, que si ellos estaban dispuestos, él hacía su investigación como venía haciendo todo. Dijeron que sí, accedieron. Les hizo un ataque de cerebro sin contraste. Ahí es donde se ve el relé, el foco de Hammer. Y vos pusiste una foto hace 2 semanas atrás de una persona metiendo la mano en el agua y se hace esa diana Es, concéntrica. sí, En el cerebro, en la TAC sin contraste, se ve lo mismo. Una diana concéntrica, unos anillos así.
¿sí? Del impacto del como un goteo electromagnético que impacta en el área del cerebro. Por eso la recuerdo cuando le dije, mirá, justo. Bueno, entonces le hace el ATAC y salen los 2 relés de choques biológicos auditivos. Ajá. Entonces le dice, bueno, mirá, ¿qué sucede? Ahora se llama trisomía 21. Antes le decían síndrome de Down. Y previo a eso le decían el síndrome de la sierra circular. Y si son choques biológicos auditivos, cuando yo estudié musicoterapia, en un seminario te enseñan que el oído es lo primero, una de las primeras cosas que se gesta entre la segunda y la sexta semana, el oído interno. Y el líquido amniótico amplifica todo, esa vibración. Esa vibración, claro. Entonces, si la panza de la mamá está expuesta mientras está embarazada, tiene que ser previo a los 6 meses, sí, choque biológico, a ruidos de la sierra circular, o griferías, ¿eso impacta en el bebé? Tiros, sí, amplificadores, ruidos impactan. Se amplifican el líquido amniótico y el bebé lo vive o no como un choque biológico, dependiendo su alma, su alma. ¿verdad? Y la mamá también. Mirá. Y si está el padre presente o no, o cuáles son las circunstancias de esa protección. Total. Entonces, lo que Hammer descubre es que si vos prestás atención a un chico con síndrome de Down o autismo, se tapan los oídos. Se tapan los oídos, no soportan los ruidos. El otro día en Necochea se estaban quejando de los ruidos ¿sí? que había en cierta avenida, ¿sí? Por los chicos autistas. Bien. Entonces, ¿qué hacen los papás de esta niña? Hacen lo que le dijo Hammer, se van al campo, se alejan de los ruidos, ellos se ocupan de no discutir, obvio, porque cualquier ruido. Sí. ¿Por qué? Porque el ruido es una alergia. Claro. Entonces, hay un ruido y se activa otra vez. Otra vez, sí. Bueno, la niña logró salir, está la foto, remisión de síndrome de Down con la nueva medicina germánica, y fue a la escuela como cualquier otro niño. ¿Sí? Impresionante lo que me estás diciendo. Eso fue hace décadas. Fíjate vos. Claro, te impacta, ¿viste? Sí, me impacta. Es como que, sí, bueno, me impacta. Entonces, yo diría que la gente que está escuchando ahora este mensaje, que sincronizó esta nueva medicina germánica, que se anime, ¿sí? Que se anime totalmente, a poner la prueba, que se anime a estudiar un poco, a profundizar, a ver que no se quede con lo que dicen, no, porque esto es así, no hay otra forma, como también yo siempre, digamos, me rehusé a creer que nada se puede hacer sobre algo, ¿viste? Y más con el tema de la salud. Es decir, bueno, no, esto no se puede, no, ustedes no lo pueden, pero no quiere decir que no se pueda. Y también eso es muy importante. Hay remisión de autismo. Total. Son dos conflictos también, el chico resuelve uno y se va a la constelación. Mi querido Agu, tenemos unos minutitos para auspicios, ¿sí, Mari? Bueno, vamos entonces a escuchar estos auspicios y le vamos diciendo a nuestra querida audiencia tu número telefónico, ¿sí? Por cualquier consulta que te quieran hacer, obviamente sin compromiso. Vamos a seguir teniéndolo a Agustín Vidondo dentro de sus posibilidades, porque realmente esto es apasionante. Me pueden escribir por mail. Te pueden escribir por mail. Sí. Teléfono 2262-220434. 2262-220434 y el mail. WhatsApp o Telegram. Y el mail agustinvidondo@gmail. Perfecto. Agustín Vidondo, Vidondo con V corta, Vidondo, Agustín Vidondo, ¿qué me dijiste? Gmail.com. Exactamente. Bueno, vamos entonces con los auspicios, cuando quieras. Constelaciones familiares de la mano de Nancy Christensen. Nuestros ancestros vivieron hace mucho tiempo y experimentaron situaciones muy complejas. Aunque no lo creas, muchas de esas experiencias y esa energía de esas experiencias hoy están siendo parte de nuestra vida. Constelar es justamente registrar esas energías, desbloquear, sanarlas y empezar entonces a vivir la vida que vinimos a vivir. Constelaciones familiares de la mano de Nancy Christensen al 2262-414513 y también
ella aporta otra herramienta extraordinaria, baños de bosque. Una experiencia en el parque para navegar en un espacio natural y tomar de cada uno de esos elementos que constituyen el parque la energía que nos conecte y que nos sintamos parte de ese todo. Viví la experiencia de baños de bosque en forma individual o colectiva y vas a tener una salud y una recuperación energética que te digo, te vas a asombrar. 2262 41 45 13. Lili Soto es docente y terapeuta holística. Además también numeróloga. Muchas herramientas de autoconocimiento, de desarrollo personal para que conozcamos nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Lili Soto te ayudará a través de distintas técnicas, de talleres y de sesiones, de qué forma podés empezar a vivir una vida diferente. Además también con los estudios de numerología maravillosos que ella realiza, podés también saber mucho más de vos y también nutrir la vida con elementos que no sabías que tenías. 2262 24 30 55. Lili Soto, llámala. Carnicería Las Carretas, calle 521, número 1320. Excelente calidad de productos, excelente atención. Tu lugar, calle 521, número 1320, Carnicería Las Carretas. Gabriela Reynoso, reflexóloga, atiende en Centro de Estética Viviana Giorello, en la calle 75, número 1986. Gabriela Reynoso, llámala al 383-516-3592 y date la oportunidad de recibir esta excelente terapia de reflexología para poder mejorar tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Bueno, y en estos 2 minutitos que nos quedan del programa Estamos en Contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, con nuestro queridísimo Agustín Vidondo, especialista en medicina germánica, nos gustaría que envíes un mensaje a los oyentes, que envíes un mensaje. Por suerte tenemos hermosa gente que nos escucha, no solo los jueves, sino que también escuchan los programas de la tarde, y la verdad que lo lindo es que nos encontramos con ellos, porque cuando hacemos los talleres de Holotren los encontramos y es sumamente reconfortante, ¿no? Porque uno está detrás del micrófono y no sabe a quién llega, pero está llegando. Entonces, un mensaje para ellos que sería muy, muy valioso, y vamos a decirle a la audiencia que te vamos a seguir teniendo. Bueno, yo siempre digo que la medicina germánica es un regalo para la humanidad, ¿verdad? Qué lindo. Y quisiera terminar con ese. Me encantó, me Me encantó. preguntan a veces qué es la medicina germánica, yo digo, es un regalo para la humanidad. Qué lindo. Bueno, realmente es un regalo, y fue un regalo tenerte, Agu. Fue un regalo tenerte porque además estuviste en Hawái durante unos cuantos meses, así que, sí, que justamente fijaste cómo conectamos justo cuando llegué. llegaste. Sí, Llegaste sí, y ahora te nos quedas por Queda un aquí por lo tiempo. menos un tiempito, Sí, sí. seguro. Así que bueno, gracias infinitas, Agu. Gracias Un a placer, ustedes. un placer. Bueno, nos vamos. Gracias, Mari, operándonos, y bueno, le mandamos un abrazo a Frank, que andaba con problema de garganta, andaba con la garganta inflamada, un estado de congestión, así que
Después capaz que le mandamos un mensajito para ver qué lectura tiene esto. Nos vamos, abrazo gigante de corazón a corazón. Gracias, gracias, gracias por estar. Chau, chau. Saludos, gracias. Gracias.